Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Y es precisamente lo que queremos tratar el día de hoy, en esta tarde ya. Dispondremos un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le animo a que tengamos toda nuestra atención aquí, que no dudo que Dios hablará a su vida. Antes quisiera darle gracias al Ministerio de Limpieza. Hace 9 días vino un buen grupo de hermanos, no sé, casi 40 hermanos, dirigidos por nuestra hermana Oti Maldonado. E hicimos un trabajo de limpieza profunda aquí en la iglesia. Muchas gracias. Y a los hermanos de la BBS, obviamente, que han montado todo un escenario muy bonito allá también. Esta tarde también se van a reunir para seguir trabajando en la decoración. Así es que, mis hermanos, muchas gracias. Quisiera hoy retomar la serie titulada El Dios de la Biblia. Y me interesa tanto este tema, iniciando esta nueva etapa aquí en la iglesia de Ríos de Agua Viva, no porque Ríos de Agua Viva desconozca totalmente quién es el Dios que se revela en este libro que se llama la Biblia, sino porque tanto Ríos de Agua Viva como cualquier otra iglesia, cualquier persona, al acercarse a Dios entenderá que necesita conocer más de Él. Y a la medida que conozcamos más de ese Dios, nuestras vidas entonces serán transformadas y rendiremos nuestras vidas en temor y reverencia y en amor a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que se revela en las Escrituras. ¿Y por qué tenemos que hablar del Dios de la Biblia? ¿Y por qué el título el Dios de la Biblia? Porque hay muchos dioses. Hay dioses que se han creado ustedes mismos, hay dioses que yo mismo me he creado creyendo que es el Dios de la Biblia, pero que a la hora de examinar las Escrituras de pronto no se ajusta esa imagen o ese retrato que yo tengo de Dios. La sociedad nos ha enseñado a creer en un Dios diferente en realidad, a un Dios que todo es amor, que todo es misericordia, pero no a ese Dios que se revela en las Escrituras, que también es santo, que también es justo, y es por eso que no hay temor de Dios. Por eso el ser humano hace y deshace con el concepto que ellos mismos se han creado de Dios. Es un Dios que pueden manipular, que pueden poner, que pueden quitar, que lo pueden echar en la bolsa, lo pueden sacar cuando lo necesiten, pero no es el Dios de la Biblia. Y hay una gran necesidad que se siga predicando y se siga dando a conocer, porque esto es la vida eterna, hermano. Dijo Jesús en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por lo tanto, mis hermanos, si queremos adorar a Dios, si queremos ser una iglesia bíblica, creciente y misionera, tenemos que empezar conociendo un poco más al Dios de la Biblia. Por lo general hay un canto que algunos grupos musicales lo tocan por re, o más bien si menor o la menor, otros. Es un canto emblemático en realidad, que se ha convertido como un segundo himno nacional para muchas iglesias en Latinoamérica. Su autor es un cantante costarricense. Quizás los músicos aquí lo irán ubicando, un cantante costarricense. Y fue parte de un álbum lanzado en 1998. Ya lleva algunos años. ¿Cuál es esta canción? Aquí la cantan mucho. La cantábamos allá en todas partes, en realidad se escucha. La canción se llama Eres Todopoderoso. Y la interpreta el cantante llamado Danilo Montero. Y yo sé que aquí se canta mucho. En realidad ha sonado y se ha vuelto como un himno para muchas iglesias. Aunque es un canto muy conocido y muy usado en las iglesias, de hablar de ese Dios todopoderoso en realidad, porque eso es lo que resalta. De hecho, ese álbum donde incluye la canción Todopoderoso se titula Todopoderoso también el álbum. Se canta, se expresa en diferentes estilos, diferentes melodías, diferentes ritmos incluso. Pero ¿por qué hay tanta ansiedad y tanta depresión
desesperanza en el pueblo cristiano que canta y que adora a un Dios que es todopoderoso. Como que es incoherente aquellos que cantamos con los que vivimos. Podemos levantar nuestras manos y decir, eres todopoderoso, y luego salir, llegar a la casa y estar encerrado en nuestro cuarto llorando por un problema o por el otro, pero que no creemos en ese Dios todopoderoso. Lo cantábamos hace un momento y de pronto pueden haber esas luchas. Así es que yo quiero que meditemos en este atributo absoluto y únicamente de Dios, como es el ser omnipotente, tal como lo reflejan las Escrituras. Somos prontos a veces para dudar de la grandeza y del poder de Dios cuando enfrentamos grandes desafíos en la vida, porque es fácil hablar de un Dios todopoderoso cuando todo va bien, cuando tenemos éxito, salud, nuestros hijos están bien, pero cuando hay crisis, cuando hay dolor, se nos hace difícil no cantar esta alabanza, sino vivirla y creerla y atravesar por ese valle de lágrimas y de dolor, creyendo y tomado de la mano de un Dios que todo lo puede. Muchos en el camino incluso abandonamos nuestra fe. Y claro, ahí se distingue el creyente del no creyente. Hay muchos que en las pruebas se alejan, obviamente, porque no tenían una fe que salva, porque la fe que salva se mantiene y persevera hasta el final. Por lo tanto, este mensaje tiene que ver con Dios, pero al conocer la grandeza del poder de Dios, nosotros podemos tener paz y nuestra fe será alimentada, nuestra esperanza será alimentada al creer con todo nuestro corazón en este atributo de Dios. También quiero hablar de la omnisciencia de Dios, la capacidad que Dios tiene para saber cada detalle de nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, si nos acercamos con fe al poderío de Dios y a la sabiduría de Él, seremos libres de muchas cosas, entre ellas el temor, la ansiedad extrema. Dejaremos de luchar en nuestras propias fuerzas y nos revestiremos en el poder de Dios, tal como lo enseña Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder vencer en el día malo. Dice las Escrituras precisamente que los días son malos. Por lo tanto, para poder vencer tenemos que ser revestidos de ese poder de Dios. Tenemos que buscar ese poder de Dios, pero a veces no entendemos ni sabemos cuál es ese poder que está disponible para la vida del creyente. Así que abra conmigo su Biblia en Apocalipsis capítulo 4, 8 al 11. Vaya conmigo, por favor. Apocalipsis 4, versículo 8 al 11. Cuando lo tenga, por favor, si se pone sobre sus pies. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jaime Escobar, que está aquí, mi hermanito. Que Dios te bendiga, hermana Joana, qué bueno que están con nosotros. Y ese es el Dios de poder y de milagro que tiene nuestros hermanos aquí con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque, hermano, usted lo ve acá ahora a nuestro hermano Jaime. Pero yo fui a verlo cuando estaba en el hospital y después lo fui a ver cuando estuve en la clínica de terapia. Y lo he ido a ver algunas veces, un par de veces a su casa. Y Dios está haciendo una obra maravillosa que ni los médicos a veces las pueden explicar. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, hay que tener fe y esperanza. Dice Apocalipsis 4, versículo 8. Solo vamos a leer versículo 8 y versículo 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, esto era lo que decían día y noche los ángeles. Decían así, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso. Mire cómo exaltan a Dios, el que era la eternidad, el que es y el que ha de venir. Versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Padre, solamente tú eres digno de recibir todo honor, gloria y alabanza por la eternidad, porque solo tú eres el creador de todas las cosas. Con el poder de tu palabra hablaste, dijiste y las cosas fueron creadas.
A ti, oh Dios, nos rendimos. Y esta mente tan pequeña, oh Dios, yo te suplico, mi Dios, que nos ilumines para poder entender la grandeza de tu poder y de tu sabiduría. Y que a la medida que tu pueblo te conozca, mi Dios, a esa medida podamos también experimentar la paz, la esperanza y el consuelo que proceden de conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Se ha preguntado usted quién es el hombre más poderoso del mundo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? No el hombre más rico, con más recursos, sino el hombre más poderoso de la tierra. ¿Alguna idea? ¿Será algún rey? ¿Será algún narcotraficante? ¿Será un presidente de alguna gran nación? Bueno, muchos sugieren que el hombre más poderoso es el presidente de los Estados Unidos. La nación, si no la más poderosa hoy en día, una de las más poderosas en todo el mundo, el gran imperio americano. Muchos señalan a Joe Biden. En realidad, si no es el más poderoso de la tierra, humanamente hablando, es uno de ellos. Sin embargo, el viernes pasado fuimos testigos a través de los medios de difusión cómo uno de los hombres más poderosos del mundo tropezaba y caía. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿verdad? Están conmigo. El hombre más poderoso del mundo tropieza y cae, porque así es el ser humano. No importa el poder que tenga, no importa los recursos que tenga, nuestro Dios no envejece, hermano. Ya hablamos aquí que nuestro Dios es eterno y por lo tanto sus fuerzas no decaen como la del ser humano. Y toda gloria humana y todo poder humano es temporal, se desvanece. El hombre más poderoso del mundo besando la tierra. Nuestro Dios no cae. En realidad Él no habita en la tierra, Él habita en las alturas. Nuestro Dios hace todo lo que dispone en su corazón, sin un gabinete de consejeros para que le ayuden a entender los problemas de la tierra y del mundo. Dios no necesita de nuestros consejos. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Nunca envejece, todo lo conoce, el pasado, el presente, el futuro. Y también ordena todas las cosas para que ocurran de acuerdo a su voluntad. No es el hombre el que tiene el control del mundo, sino que es nuestro grande y poderoso y único y sobrenatural Dios verdadero. Amén. Ese es el Dios que nosotros necesitamos creer cada día y recordárnoslo a nosotros una y otra vez. Este es mi Dios. Yo sé en quién he creído. Y aunque algunos digan que no hay esperanza, y aunque los diagnósticos digan que no hay esperanza, y aunque otras personas me señalen, me critiquen por mantener mi fe, debo entender que yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito, dice Pablo, para aquel día. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Y claro, aunque Dios pueda hacer todas las cosas y es todopoderoso, obviamente hay maldad en el mundo, hay crisis en el mundo y atravesaremos por valles de sombras y de muerte. Porque también entendemos que hay un pecado, hay una responsabilidad humana y también hay un ataque del enemigo. Omnipotente. En primer lugar quiero hablar de la omnipotencia y la omnisciencia de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, y voy a ir a la Biblia, en Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios se le revela de esta forma. 17:1. Dice la palabra de Dios, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Abraham con 90 años de edad. Y esto fue lo que Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré
en gran manera. O sea, Dios se da a conocer a este anciano básicamente de 90 años que ya no tenía en su humanidad posibilidades de procrear. Por eso es que Dios se le manifiesta de esta forma. Dios no se le manifestó de un Dios consolador en ese momento, porque sabía la experiencia que estaba viviendo en ese preciso momento de su vida el padre de la fe, llamado Abraham. Y se le apareció como el Dios Todopoderoso. Dios reclama por sí mismo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Pero qué es todopoderoso? Omnipotente. Omnipotente es, en primer lugar, omnitodo, potente de poder o capacidad. Es decir, que Dios es un ser que todo lo puede. No existe cosa alguna difícil o imposible que Él pueda lograr solamente con el poder de su palabra. Eso solamente lo puede hacer Dios. Para nosotros existen las cosas fáciles, las cosas difíciles y las cosas imposibles. Hay cosas que son relativamente fáciles de realizar, de alcanzar, de hacer. Hay otras cosas que son difíciles, pero con esfuerzo lo puedes lograr. Pero hay otras que no puedes cambiar. Hay otras cosas que son imposibles, son inalterables, excepto que venga una fuerza externa para que te ayude a cambiar la realidad de lo que estás viviendo. Son cosas imposibles para nosotros, y eso significa, y esa es la experiencia de los seres humanos. Nosotros, como humanos que somos, jamás podremos ser omnipotentes. Hay seres espirituales también que son poderosos. Hay seres que tienen capacidades asombrosas, poderes asombrosos, dotados por Dios, precisamente. Pero no son todopoderosos. Satanás es poderoso. Era el querubín protector. Se llenó de orgullo su corazón precisamente por su belleza y por su grandeza, y quiso ser como Dios. Imagínense que este querubín protector, o sea, Satanás, en realidad no quiso ser más que Dios, quiso ser igual a Dios por lo menos. Y ese es el dilema del ser humano hoy en día. Quiere jugar a ser Dios. Usted y yo jugamos a ser dioses. Queremos controlarlo todo, queremos hacer todas las cosas posibles. Está bien esforzarnos y todo lo demás, pero hay cosas que usted tiene que entender. No puedo cambiar esta realidad. No puedo cambiar este proceso. No puedo cambiar esta lucha, y tengo que enfrentarlo solamente con la ayuda y el poder de Dios. Por lo tanto, solamente Dios, único ser todopoderoso. Sí hay seres poderosos, espirituales. Sí hay seres poderosos humanos, humanamente hablando. Hay seres poderosos. Pero solamente existe uno, y habita Él en la soledad, como el Dios único, todopoderoso. Por lo tanto, si usted está aquí ahora y experimenta una dificultad en su vida, quizás Dios quiere una vez más despertarlo a la fe, y que usted pueda creer una vez más en que Dios sí puede alterar la realidad de lo que está viviendo, sí puede hacer una obra milagrosa en su vida. Y por lo tanto tenemos que acercarnos a Él con humildad y reconocer que si hay alguien infinito, ilimitado en poder, ese es nuestro Dios. Nosotros somos seres frágiles, pero Él es el Dios todopoderoso. También Éxodo 6:3 dice: aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Dios mismo lo reclama. En Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, eso es la eternidad, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Una y otra vez reclama a Dios que Él es el único ser todopoderoso. Es decir, si hubiese alguien que tuviera el mismo atributo de Dios, Dios no reclamaría este atributo y esta característica que le corresponde únicamente a nuestro Dios, ser supremo. Dios no solamente lo ha dicho, porque cualquiera puede reclamar ser un Dios todopoderoso. Cualquiera puede reclamar ser, digamos, ingeniero, digamos, en mecánica de aviación. Pero el tema es demostrar eso, poder demostrar lo que tú tienes la capacidad para hacerlo. Dice las Escrituras, por ejemplo, en Éxodo 14:21. Hermano, ¿usted cree que la Biblia es la verdad? ¿O cree que es cuento de hadas? Si es la verdad de Dios. Dios la ha declarado. Y me encanta el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento. En realidad Dios viene revelándose de una manera práctica y viene evidenciando todo lo que el Nuevo Testamento después nos explica. En realidad, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a ver cómo Dios se demostró en el Antiguo Testamento.
Miren lo que dice la palabra de Dios ahí, nada más por tomar algunas referencias. Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21. Uno de los acontecimientos más notables en toda la historia de la humanidad y del pueblo de Israel en su relación con Dios. 14, 21 de Éxodo. En realidad yo creo esto que estoy leyendo, si lo creo con todo mi corazón, en realidad tengo la fe suficiente para enfrentar este problema o esta adversidad que estoy viviendo hoy en día. ¿Por qué no lo creo? ¿Por qué mi corazón es tan incrédulo? Dice la Biblia en Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Yo creo que esto es verdad. Creo que de verdad Dios hizo eso en el pasado. Lo creo con todo mi corazón. Estoy dispuesto a morir por eso. Cuando yo creo eso, de verdad que Dios pudo crear un camino en un mar, hermano, y dividir el mar en dos partes y dejar la tierra en seco, dice la Biblia. Ni siquiera estaba mojada la tierra. Pasaron en seco caminando el pueblo de Israel. No por el poder de Moisés, sino por el poder de Dios que obró a través de Moisés. Pero ahí tenemos una de las demostraciones del poder de Dios sobre la naturaleza. También lo vemos en la experiencia de Jesús, cuando le habló y reprendió a los vientos y al mar. Y el mar se detuvo completamente. No que medio se detuvo, sino se detuvo completamente. Dice la Biblia que hubo gran calma, gran bonanza, después que azotaban fuertemente los vientos. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso. No debemos de temerle a lo que podamos enfrentar. Sí van a haber situaciones difíciles, sí van a haber situaciones imposibles para nosotros. Sí, a veces quisiéramos cambiar el rumbo de la vida de nuestros hijos, quizás obrar de alguna manera milagrosa en su mente, en su corazón. Quizás a veces vamos a querer transformar la manera de pensar de nuestras parejas. Quisiéramos cambiar la realidad de nuestro matrimonio. Quizás quisiéramos cambiar el diagnóstico que nos ha venido recientemente de un médico. Pero nosotros tenemos que poner la fe una y otra vez, hermano, en un Dios todopoderoso, no en el poder del hombre. Si usted confía en el hombre, en realidad maldito es. No lo digo yo, lo dice Jeremías. Maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone por brazo o por apoyo al ser humano, porque eso lo vivía en aquel tiempo Israel, confiando más en Egipto que en el Dios que se había revelado en las Escrituras. No debemos de temer a lo que podamos enfrentar. Jesús demostró poder sobre la enfermedad. Jesús sanó todo tipo de enfermedades. Miren lo que dice la palabra de Dios nada más como referencia. Sabemos que Jesús hizo cantidad de milagros. ¿Para qué? Para demostrar que Él era el Hijo de Dios, precisamente. No solamente para que se predicase, sino para que se entendiese de que Él es el Hijo de Dios. 8:1 de San Mateo dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Una vez más, ¿usted cree que Jesús realmente pudo hacer este milagro de limpiar a un leproso? Pero entienda la lepra en aquel entonces, que en la mayoría de los casos es una enfermedad mortal. De hecho, era tan contagiosa que tenían que aislarlo. Las personas tenían que aislarlo. No importa si tenías familia, si tenías hijos, hermanos. Ellos por su propio bienestar tenían que apartarse de ti. Y tú tenías que salir fuera de la ciudad. Eras marginado. Y muchos morían en el olvido. Pero Jesús se acercó a este leproso e incluso dice la Biblia que lo tocó. Toda la gente quizás asustada por lo que Jesús estaba haciendo. Y dice la Biblia que Jesús extendió su mano, le tocó
diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús vino a sanar también, no solamente a los quebrantados de corazón, sino también a las personas que físicamente estaban enfermas. Claro, muchas enfermedades eran a causa precisamente de la obra del enemigo. No toda enfermedad es fruto de la obra del enemigo, pero hay muchas enfermedades que sí lo son. Jesús sanó a una mujer encorvada y aquellos fariseos decían: ¿cómo pudiste sanar a una mujer en un día de reposo? No les alegraban, no se gozaban de que Jesús hubiese sanado a aquella mujer, sino que era un día de reposo. Y dice las Escrituras: ¿acaso ustedes no van el día de reposo y sacan a su asno si cae en un hoyo? ¿Y cómo no iba a liberar a esta hija de Abraham, que por años Satanás la tenía atada? Por eso hay muchas enfermedades que no se van de nosotros, obviamente, porque es obra de Satanás, y hasta que no venga Jesús y haga una obra de salvación y de sanación en tu vida, tendremos que lidiar con ello. Pero hay esperanza en Jesús. Jesús aún tiene poder sobre la muerte. Jesús se acercó a aquella tumba, a la tumba de uno de sus amigos, como dice la Biblia, llamado Lázaro, y gritó Jesús. Solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto después de 4 días salió de los sepulcros. En realidad yo puedo creer con todo mi corazón que ese relato es un hecho histórico, con todo mi corazón. Entonces, lo que estoy enfrentando, cualquier situación que sea, en realidad Jesús tiene el poder. Si creo que Él no cambia en poder, en autoridad, en sabiduría, en conocimiento, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces, ¿por qué temeré? Esa es la reflexión precisamente de David. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Poder sobre el carácter. Oh, yo ya no cambio. Es imposible cambiar. Es imposible que esta persona cambie. Los sentimientos y decisiones de una persona, Dios cambia la vida. Claro, completamente. Dios puede cambiar a una persona orgullosa, prepotente, en siervos humildes, de ladrones a generosos cristianos. Dios los ha cambiado y los seguirá haciendo. Nuestra fe, por lo tanto, debe estar una y otra vez en el Señor y debe ser alimentada por nuestro Dios. En el tiempo del COVID, yo sé que mucha gente se escondió y mucha gente vivía atemorizada. Yo siempre supe de que teníamos que ser cuidadosos, prudentes en todo tiempo, pero que a la misma vez Dios es el Dios todopoderoso y Él sabe guardar a sus hijos. Y ni un pelo te tocará Satanás, si no es la voluntad de Dios. Algunos dicen: es que me acerco a Dios. Otros dicen: me acerco a Dios y no, Satanás me ataca. Y hermano, si Satanás te ataca, en realidad es con el permiso y bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. En realidad, Satanás no puede hacer y no puede tocar el pelo de ninguno de sus hijos si no es la voluntad de Dios. Pedro, debes de orar porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Satanás no te puede zarandear sin mi permiso, pero yo sí se lo he concedido. Y cuando vuelvas, consuelas a tus hermanos. O sea, también sé que vas a caer, Pedro, porque también lo sé todo. Pero aún así, Dios amaba a Pedro porque Dios es un Dios de amor incondicional y un Dios de propósito para nuestras vidas. Dios, por lo tanto, es ese ser supremo que gobierna todas las cosas, que está por encima de todas las cosas y que puede hacer todas las cosas posibles. Y tenga cuidado de no utilizar a Dios solamente para cumplir su sueño. Muchos hasta utilizan el versículo, ¿eh? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted sabe cuándo lo aplicó el apóstol Pablo ese versículo? Él viene hablando de sus escasez y sus necesidades. Sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, sé tener abundancia, por todo y en todo he sido enseñado. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cualquiera que sea mi situación que yo viva, entiendo de que está gobernada y controlada por un Dios todopoderoso que algo me está enseñando en ese
momento. Por lo tanto, mis hermanos, confiemos en el Señor cada día. No temamos a la adversidad si creemos en ese Dios que todo lo puede. Y por último voy a hablar de la omnisciencia de Dios. Mientras Jesús se acercaba a Pedro para lavarle los pies, Pedro resistió. Ustedes conocen esa historia. Jesús al final dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hermano, hay muchas cosas que Dios hará en tu vida y que permitirá que vengan a tu vida y que tú no vas a comprender por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Pero si te mantienes con una actitud humilde, en la mayoría de los casos sí vas a comprender por qué Dios te permite vivir esa experiencia en tu vida. Dios, un ser omnipotente, Dios sabe exactamente cuándo acabará esa prueba y por qué permite que esas cosas ocurran. Yo no logro entender. Este hombre nació por causa de pecado. Cuando pasa una desgracia en nuestra vida, cuando viene alguna prueba, alguna enfermedad, muchas personas somos rápidos en levantar la mano y decir: por pecador. Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? No es que pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Amén, hermano. Así van a haber muchas cosas en nuestras vidas que usted ni yo no le encontraremos sentido. Y por eso hasta James Dobson, un escritor, escribió un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En realidad, para nosotros no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. A veces vas a buscarle manera de cómo esto encaja en mi vida y en los planes de Dios para mi vida. Pero ahí entra la fe también. Yo no lo entiendo, quizás lo entiende después. Quizás lo entenderé en la eternidad. Pero hay cosas que no vas a entender. Pero en todo tiempo Dios te está pidiendo: confía en mí. Tú no sabes. No sabes. Es como cuando yo le digo a mi hijo: no te tires a la piscina tú solo, hijo. No tienes salvavidas, no sabes nadar. Pero él persiste y quiere, pero él no entiende en ese momento. Y yo lo tomo y a veces lo tiene que castigar para que pueda entender. Y él no entiende y él ve a un papá malo en ese momento. Pero papá no es malo. Papá sabe lo que está haciendo. Cuando él crece, mira hacia atrás y dice: papá tenía razón. Ok, jóvenes, papá tenía razón. Mamá tenía razón. ¿Por qué no permitía este tipo de amigos? ¿Por qué no permitía que yo me fuera a quedar toda la noche con mi amiguita o con mi amiguito? ¿Por qué? Porque te aman. Dios lo sabe todo de ti. Y Él tiene un propósito también en medio de la prueba y la adversidad y la tribulación que puedas estar viviendo. No minimices y no cuestiones la sabiduría de nuestro Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, aún la adversidad. Conoce todo lo que hay escrito en todos los libros de todas las bibliotecas del mundo. A veces no leemos ni un libro en todo un año nosotros. Dios conoce todo lo que está escrito en todas las bibliotecas de todo el mundo, de todos los países, de todas las escuelas y universidades. Todo lo sabe Dios. Y aún así, Dios está interesado en tener relación con nosotros. Conoce tu vida pública, la que todos conocen. Conoce tu vida privada, también lo conoce. Conoce tus pensamientos, tus ideas, tus motivaciones. Conoce tus pecados. Conoce tus debilidades, conoce tus caídas. Conoce nuestras luchas y nuestras crisis, nuestros temores, nuestras enfermedades y tristeza. Todo lo sabe Dios. Y quizás tú dirás en algún momento: pero es que nadie me entiende. Y sí, quizás nadie te va a entender en la vida. Usted lo dice, hermano, pero no sabe el dolor que tengo en mi corazón. No sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, tienes razón, yo no sé lo que tú estás viviendo. Y no puedo entender tu dolor. Pero hay alguien que sí lo conoce y sí lo entiende. Porque Él te creó. Y ese es nuestro Dios. Amén. Quizás nadie te va a entender en la vida por lo que tú estás viviendo. Pero hay alguien que sí lo entiende. Y ese alguien es nuestro Dios. Dios conoce todo de nosotros. Él lo sabe todo. Él sabe también tus pecados más oscuros. ¿Qué pasaría, hermano, si yo fuera capaz de entender todos tus pensamientos y todo lo que tú has vivido en toda tu vida? Cada detalle, cada palabra, cada acto que tú has hecho.
Y no solamente fuese capaz de eso, sino fuese capaz de pasárselo a Steven y que él lo colocara aquí en la pantalla y supieran quién tú eres. Todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has dicho. Muchos de nosotros no seríamos capaces de entregar el celular para que vean tu historial de todo lo que has visto. Pero si yo fuese capaz, como Dios es capaz de hacerlo, que todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de Él, quizás muchos de nosotros no volveríamos aquí si yo fuese capaz de hacer eso. Quizás muchos te darían la espalda. Pero hay uno que a pesar de conocer todo de ti, lo peor de ti, porque muchos te aman y te aceptan porque muestras lo mejor de ti. Pero Dios, a pesar que conoce todo lo peor de ti, el único que lo conoce es el único que te ama incondicionalmente. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Él lo sabe, Él conoce cada detalle de nuestra vida. Por lo tanto, confiemos no solamente en el poder de Dios, sino en la sabiduría de Dios, porque Él todo lo conoce. Vamos a orar a nuestro Dios. Y si tú has venido en esta hora creyendo que no hay esperanza, creyendo que lo has intentado todo y de pronto todo lo has intentado, y en tu experiencia te ha ido mal como aquella mujer con el flujo de sangre, todo lo había intentado. Y dice la Biblia que lo había gastado todo en los médicos, en la medicina. Pero lejos de encontrar alivio y mejoría en su cuerpo, dice que le iba peor. Le iba peor en su enfermedad y ya no tenía recursos para invertir. Pero solamente le bastó creer en el poder de Jesús. Se acercó en medio de la multitud, tocó su manto y fue sana en aquel mismo momento. Yo no sé cuántos años tú llevas orando o cuántos años tú llevas intentando que algo mejore, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu propio cuerpo. Pero yo quiero decirte que aquí hay alguien que tiene todo el poder y la capacidad para hacer milagros, para hacer prodigios, para restaurar tu vida, para dar vista al ciego, para hacer correr al paralítico, para hacer hablar al mudo, para resucitar a los muertos, para cambiar tu vida. Hay un Dios todopoderoso y a ese Dios es que nosotros nos acercamos. Si crees que nadie te entiende en tu dolor, en la adversidad que estás viviendo, hay alguien que viene a tu lado y conoce perfectamente lo que estás viviendo. Puedes descansar en Él, puedes confiar en Él, puedes ser sincero con Él y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Adoremos a ese Dios todopoderoso. Ahí donde está sentado, oremos a Él y digámosle: Señor, venimos delante de ti en esta hora. Una vez más, mi Dios, queremos meditar en la grandeza de tu poder. No hay nadie como tú, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos dudado de tu capacidad con nuestros actos. Perdónanos, Señor, cuando hemos dudado de tu capacidad de sanar. Hoy creo que tú sanas, Señor. Hoy creo que tú liberas, restauras. Hoy creo que tú puedes fortalecer mi alma para poder seguir avanzando en el peregrinaje de esta vida. Hoy creo, Señor, que tú puedes restaurar relaciones perdidas o quebradas. Quiero creer en ese Dios todopoderoso. Decido creer y confiar. Obra un milagro en mi vida, Señor. Pídele a Dios por esa necesidad que usted tiene. Dígale específicamente: Dios, aquí está mi problema. Aquí está la crisis o aquello que me quita la tranquilidad. Dios, creo en ti. Sé propicio a mi necesidad, Señor.
Dile al Señor ahí donde estás: sé propicio, ten misericordia de mí, Señor. Si sientes que nadie te entiende, que no sabes a dónde ir, qué rumbo tomar, hay alguien que lo sabe todo y lo conoce todo. Si crees que nadie te ama por lo que tú has hecho, lo que has vivido, los errores que has cometido, hay alguien que te ama incondicionalmente. Si crees que no hay esperanza para un cambio en tu vida o una nueva vida, hay alguien que tiene un futuro para ti. Y a través de Cristo, la gracia del poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Padre, toma nuestras vidas y haz tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús.